Esta es una producción de MMK Podcast. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, soy Adriana Valladares y les doy la bienvenida a Hablando en Plata, un espacio en el que juntos descubrimos caminos, exploramos ideas, compartimos información que nos ayude a vivir una madurez más plena, con salud física, emocional, mental y hasta financiera. Sobre todo en esta etapa en la que muchos nos quieren mandar al sillón o a descansar, a ver la televisión, y nosotros nos sentimos y estamos con ánimo de crecer y de seguir contribuyendo y produciendo. Y hoy es un día particularmente especial porque estamos haciendo un podcast conjunto con Lu Botello, que también tiene su podcast Talento para la Vida, donde explora todas las habilidades que necesitas para disfrutar plenamente de todas las cosas que la vida te puede ofrecer. Y es una experiencia diferente estar aquí las dos, porque además nos conocemos y justo nos conocemos de muchos aspectos, pero en particular con el tema de hoy que trae a la mesa Lu, que es el de las mentorías y su papel y los beneficios que tiene para el desarrollo profesional de las personas. Lu, excelente idea. Gracias, qué padre compartir contigo. Ay, gracias, Adri. Feliz y emocionada de que estemos haciendo este episodio juntas. Talento para la vida con Hablando en Plata. O Hablando en Plata sobre el talento para la vida. Exacto, como quieran queremos. Y para que sepan, Adri ha sido mi mentora y ha sido una figura espectacular en este último año de mi vida. Y como ha sido mi mentora, pues quién mejor que ella para empezar a hablar sobre la mentoría. Muchas gracias, qué generosa de tu parte. Pero es cierto, o sea, es una experiencia muy interesante. Por supuesto que yo la he vivido algunas veces porque me han mandado de los lugares donde he trabajado, me han dicho, oye, mira, te vamos a meter en un programa de mentorías, pero otras porque en algún momento de mi vida profesional yo dije, necesito dos razones, a veces acercarme a alguien y es una excelente razón, casi pretexto, para poder acercarte a alguien que respetas o admiras y aprender de esa persona, o porque tienes algunos temas que no, en mi caso no sabía cómo manejar o tenía dudas cuál era el mejor camino y dije, necesito a alguien que tenga la experiencia, el conocimiento, incluso de la propia empresa y sus dinámicas, para que me diga cómo puedo navegar mejor esas aguas, ¿no? Entonces lo he vivido muchas veces y sin duda he sido beneficiaria de sus bondades. Así es que padrísimo que estemos aquí platicando de esto. Totalmente. Y es importante justamente platicar de esto. ¿Cómo saber que necesitas un mentor o una mentora en tu vida profesional? Para mí es sí. Punto. Si la necesitas, sí te beneficia de muchas formas y en diferentes etapas de tu vida profesional vas a necesitar quizá diferentes tipos de mentores. Hay empresas que lo tienen ya en el plan de carrera, que incluso seleccionan ciertos empleados con gran potencial y los acompañan de una mentoría durante todo su crecimiento profesional dentro de la empresa. Pero si ese no es el caso y si no debes nunca, pienso, cruzarte de brazos y decir, a mí no me pusieron en ese track, a mí no me ofrecieron ni una mentoría, ni un curso, ni un coaching, y entonces pues yo aquí me quedo. No, este camino siento que lo hablamos mucho de que en la parte emocional y en la parte personal necesitas quien te acompañe, pero muy poco sobre qué gran idea es tener quien te acompañe en la parte profesional, ¿no, Adri? Sin duda, y es importante cómo lo planteas porque no es algo que no hagamos en general. Yo creo que las cosas más importantes de nuestra vida son casi de sentido común. O sea, todos en algún momento que por alguna razón o nos sentimos saturados o tenemos dudas hacia dónde avanzar en cualquier parte de nuestra vida, salud, inversiones, etcétera, normalmente vamos y buscamos a alguien, si somos listos y sabemos que lo mejor es ir y buscar información y aprender de quienes ya lo han hecho.
Entonces vamos y lo hacemos. Esto no es diferente. Entonces esto no debe ser algo que tengamos, y en general cualquier cosa a nivel profesional que sea de desarrollo de carrera, no podemos esperar a que alguien tome la decisión o nos ofrezca. Yo siempre le decía, pues, estuve dirigiendo una empresa de comunicación por varios años, y a menudo me decían, oye, ¿y dónde está mi plan de carrera? Y dije, pues yo te puedo dar, o sea, con la empresa te podemos dar estas líneas de camino, pero al final del día tú lo defines. Claro, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Y qué va? O sea, porque al final del día es yo quiero llegar allá. ¿Qué tengo que hacer para llegar allá? Y luego, y es más fácil y mejor visto por las organizaciones cuando dices, oye, yo necesito un curso de esto. Oye, yo necesito ver cómo me pueden apoyar para tener esto. Oye, hay un programa de intercambio de mentorías, quiero participar. Oye, entonces buscas las herramientas para desarrollar lo que tú consideras que necesitas desarrollar y te aseguras de utilizarlas de la mejor manera posible. Y en este proceso, además, normalmente lo más aconsejable es que a la hora que hagas eso, que digas, yo me veo, yo esto es lo que quiero, cuando lo platiques estés abierto a decir, oye, la empresa o la organización sí, pero ya pensaste en esto, estás segura que quieres esto, y eso ya de suyo empieza a ser una suerte de asesoría, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente es algo que debería ser parte hasta de nuestra curiosidad e inquietud profesional. Le ponemos un nombre. ¿Por qué? ¿Por qué le ponemos un nombre? Porque se formaliza. Claro. Se hace una estructura, se hacen sesiones, tiene una, llamémosle metodología, entonces se hace de manera organizada para lograr objetivos. Pero esa es la versión, digamos, formal y estructurada de cuando vas y pides consejo a alguien que crees que tiene el conocimiento y la experiencia para dártelo. Completamente, Adri. Y además, fíjense, es que es bien importante que nos acordemos de algo. Que tú tengas un puesto o que tengas una tarea, un rol a nivel profesional, no quiere decir que nadie espere que te la sepas de todas. Pero a veces nos da pena pedir ayuda o pedir un acompañamiento porque creemos que se va a ver mal en la empresa, que van a pensar que no sabemos lo que deberíamos de saber. Sin duda. Y hay formas de hacerlo sin que te sientas que te expones, ¿no? Claro. O sea, justamente la mentoría es uno de esos caminos. En vez de decir, oye, no sé qué hacer, porque es más sencillo decir, oye, quiero una mentoría para asegurarme que estoy resolviendo, trabajando las cosas como debo hacerlas. O normalmente, o lo ideal, es que tengas un objetivo más específico. O sea, no es algo abierto o no debería ser algo abierto que dura muchísimo tiempo, sino lo ideal es que sea por un periodo de tiempo, un número determinado de sesiones con un objetivo razonablemente concreto. Y tú puedes llegar con ese planteamiento. Pero entonces eso, en lugar de darle a la empresa o a tu jefe o a tus compañeros de trabajo un poquito la sensación de que no sabes, más bien te hace ver asertivo, que estás en control, que tienes muy claro que tienes que fortalecer, para seguir avanzando en tu profesión. Sobre todo que tienes la inquietud y la curiosidad de seguir aprendiendo. Yo te voy a decir una cosa, he contratado un montón de personas a lo largo de mi larga vida profesional y yo siento, para mí son dos variables las que voy a tomar en cuenta a la hora de contratar. Las resumo en dos, obviamente. Ajá. Incluyen muchas cosas, pero es aptitud y actitud. Okay. Y por supuesto que necesito que tenga las habilidades técnicas necesarias para desarrollar el trabajo que le queremos encomendar, pero sobre todo también la actitud de realizarlo, entendiendo que es capaz de preguntar, es capaz de decir cuando se sienta con dudas, etcétera, etcétera. Y en general, comento esto porque en general yo siempre prefiero una persona que sepa lo suficiente y que tenga una gran actitud, que tenga esas ganas de aprender, etcétera, que lo opuesto, una persona que lo sabe todo y cree que lo sabe todo y ya no siente que va a aprender, más bien te viene a enseñar. Porque la persona que puede tener un conocimiento suficiente, no más allá de eso, ajá, el conocimiento lo va a adquirir. Claro. La experiencia la va a ganar. Si sabe, como dices, sabe tocar las puertas y hacer las preguntas, va a aprender y va a aprender rápido, sobre todo teniendo una actitud de quiero aprender, quiero colaborar, quiero participar, que son las formas en las que normalmente vas a aprender en el día a día. Y después son las personas que son más abiertas
para acercarse y pedir apoyo. Todavía no conscientes de que están yendo hacia el camino de mentoría, pero a mí me pasó trabajando que yo le decía a alguien del equipo, oye, pues, ¿por qué no te enseño y te presento a esta gente? Porque soy la única que hace esta parte de nuestro trabajo en la organización y pues estaría padre que tú también te metas, pues son contactos, te va a servir en tu vida profesional. Me dijeron, sí, está bien, pero no me tomaron la palabra. Tú me avisas, Okay. No me tomaron la palabra. Y al lado de esa persona, cuando yo dije esto, estaba otra de más junior, Ok. que escuchó esta conversación y al rato llega a mi oficina, me dice, oye, eso que le ofreciste a él, ¿lo puedo tener yo? Fíjate, claro. Pues claro, ¿qué quieres? ¿No? Sí, entonces la próxima vez, entonces le empecé a invitar a las reuniones y a las juntas y tal, y luego tuvimos que presentar un proyecto y como ya había mucha familiaridad, le dije, ¿me ayudas en este proyecto? Sí, aprendimos muchísimo, etcétera, etcétera, y hoy es una alta ejecutiva, picudasasa en una organización muy famosa, en su terreno, y es buenísima. Obviamente ha sido buenísima siempre, pero esta capacidad de estar siempre buscando nuevas ideas o acercarse, y jamás pensé, ay, esta niña aquí, Claro. ¿no? Para nada, al contrario, ¿no? Y como eso, varios personas en la organización que notabas y decías, hasta disfrutas trabajar con ellos. Ahora, nosotros estamos enfocando mucho como los beneficios para la gente que toma mentorías, Ajá. pero los mentores, Claro. que también tenemos beneficios de hacerlo. Desde luego, primero ese desarrollo profesional, porque yo aprendo tanto de como lo que aporto de las personas con las que trabajo. Porque son diferentes, porque el mundo es matricial, porque ya no es jerárquico como ha sido, no solo los mayores en mi tema de los sabios, de los años el consejo plateados, de los sabios. el consejo de los, no solamente, por supuesto que hay la experiencia y el conocimiento que te dan los años, y hay que valorarlo porque, y es justo uno de los temas de Hablando en Plata, hay mucho ahí Claro. que aportar y que contribuir, pero hoy también hay muchas cosas que tenemos que aprender de las otras generaciones, de sus formas de resolver, de la tecnología, de estructuras matriciales, incluso la adquisición de conocimiento ya está cambiando. Sí, claro. Yo estoy educada y acostumbrada a un esquema lineal, y las nuevas generaciones ya no, porque incluso toman materias aisladas y saltan de un tema a otro y van construyendo el conocimiento, no lo van adquiriendo de manera lineal. Entonces es un beneficio de las dos partes. Por el otro lado, el mentor tiene este beneficio de una enorme satisfacción personal. De verdad, no sabes qué lindo es. Y graduar a tus pollitos. No los veo así, No. y nunca los voy a ver así, pero no sabes qué lindo es saber que pusiste un granito de arena en el desarrollo, que ayudaste a dilucidar algo, que le diste una idea que le pareció útil, que probó algo que le dijiste y le sirvió para resolver algo. Se siente muy padre desde muchos lugares, por la persona, que te da mucho orgullo, Claro. ver que va destrabando y va probando y va adaptando a su propio estilo las cosas que recibe, pero también para uno, que te sientes que estás aportando, que estás contribuyendo, que es útil esto que has adquirido con el paso del tiempo, ¿no? Del otro lado, otro beneficio para los mentores es el que refuerzas tus habilidades. Claro. Porque es como también cuando das clases, a mí me encanta la docencia. No el rigor de todo el año, pero sí me gusta mucho estar con los chavos y a participar como docente. Porque todo lo que te tienes que preparar para llegar a esa sesión es muy similar. O sea, por eso la importancia de que sea un proceso estructurado. No, ya vamos a comer y platicamos y me aconsejas, que tiene su valor. Pero el tema de la mentoría es que ya, al tener una estructura y tener un objetivo, te sientas tú como mentor
te preparas y buscas y después de una sesión dices qué lectura o qué podemos hacer o cómo por acá y depende mucho de la personalidad. Por ejemplo, tú eres una ávida lectora. Yo soy una ávida lectora y ahorita que acabe Adri les voy a contar mi experiencia y todo lo que aprendí con Adri. Entonces, eres una ávida lectora, lees muchísimo, tienes muchas influencias, muchas teorías, muchas corrientes, entonces vas jalando de todo. Y para mí, al principio era así hasta desafiante, dije, ay, esta mujer, pero ¿yo qué le voy a aportar? Ay, no es Yo cierto. siento que, no sé, ¿no? Entonces, e incluso sentía que tú también tenías esa duda al principio y decías, no sé qué pasa aquí, pero nos fuimos encontrando y nos fuimos acomodando y se volvió una experiencia deliciosa para mí, muy, muy rica en mis propios aprendizajes, porque es un compartir de cosas, no es, de nuevo, no es una cuestión jerárquica, es compartir simplemente experiencias y conocimientos y ayudar a navegar algunas cosas que ya hemos vivido, nada más. Totalmente, Adri. Les voy a contar que a través de las sesiones de mentoría con Adri me pasaron muchas cosas interiormente que a lo mejor hacia afuera no se ven tanto, pero no sé si a ti te ha pasado que de repente reaccionas diferente ante algo muy chiquito en tu día y dices, ah, caray, ya soy diferente, ah, caray, aquí ya hay algo mejor, algo que cambié. Me pasó eso. Uno, mi confianza en mi capacidad para hacer lo que hago profesionalmente subió muchísimo. Platicábamos antes de empezar el episodio, Adri y yo, que el síndrome del impostor no se lo acaba de quitar uno nunca, pero a través de la mentoría me sentí más segura de mi capacidad de liderar los equipos que lidereo y de hacer las cosas que hago, que es trabajar con las palabras, trabajar con las historias, trabajar con los significados y con ayudar a las personas a través de contenido o a través de talleres o de como sea, a encontrarle mayor goce a la vida, a desarrollar estas habilidades que justamente las mentorías son ideales para desarrollar, porque decías, una cosa es la capacidad o la aptitud, otra la actitud. No nos enseñan a desarrollar actitud y de repente creces porque eres muy bueno en lo que haces y ya tienes un puesto en el que manejas personas o tienes otro tipo de responsabilidades para las cuales no estás preparado porque, por ejemplo, eres un buen diseñador gráfico, diseñas muy bien, pero de repente te vuelven director de arte y además tienes que gestionar a un equipo, además tienes que ver presupuestos, además tienes que reportar a gente más arriba de ti o al dueño de la empresa o a la dirección, y de eso no sabes. Entonces es un momento padrísimo para tener una mentoría y aprender a ser un líder más grande. Cuando yo empecé con Adri, pues un poco esto que decía Adri, que soy muy curiosa y que me encanta leer y aprender de todo, tiene otra cara a la moneda, que es que tengo FOMO. Todo quiero hacer, todo se me hace padrísimo, todo se me hace súper interesante, a todo le quiero entrar, a todo le digo que sí. Y entonces tú ahí que me dijiste que yo estaba haciendo ¿qué? No me acuerdo, ¿qué te dije? Me dijiste que estaba poniendo, es que es lo mejor y ahora se lo digo a todo mundo, Adri. Estaba poniendo 1000 ladrillitos regados por todos lados. Que uso está todo el tiempo. Pero es que es cierto, porque muchas veces en muchos temas no tenemos foco. Entonces, y el símil que yo uso, que soy conocida por mis ejemplos súper rupestres, no son nada sofisticados, lo máximo. Pero es cuando tú quieres construir una pared, pero pones un ladrillo en una esquina, otro ladrillo en otra esquina, otro ladrillo al lado, como a 10 metros, y después de un rato dices, oye, pues ya llevo 100 ladrillos y nomás no veo la pared. Pues sí, porque lo estás regando por todos lados. Entonces, empieza a pensar cómo quieres lo que quieres y empieza a enfocar tus ladrillos y ponerlos en donde construyes, donde te va realmente a aparecer, o eventualmente vas a tener esa pared que va a ser, o los cimientos de algo que vas a hacer después. Y no es tan difícil una vez que uno se pone, porque realmente es una forma de coaching también, pero es irse haciendo preguntas, decir, bueno, y entre esto y esto, pero si haces esto va a pasar esto, ya lo pensaste, pero si haces esto se va a ir por acá, pero porque incluso en algún momento hablamos de, ¿por qué vas a hablar de ese tema? Ah, pues porque eso me pidieron. ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y ese ladrillo a dónde va? En tu pared, porque la gente te puede decir, oye, pon un ladrillo allá, pero no encaja en tu pared. Entonces, ¿por qué vas a agarrar por qué lo vas a hacer? No te están obligando, cuestiónalo y propón esto, ¿no? Y sí, efectivamente. Ella misma de repente, y nos pasa a todos, piénsenlo, nos ha pasado muchas cosas. Decimos,
Es como que dices, ay, sí, ¿por qué no lo había visto? Pues porque a veces la cercanía nos impide ver ciertas cosas. No es porque el otro sea mejor o más inteligente, cero. Es simplemente la distancia y la experiencia que te permiten identificar algunas cosas. Yo le decía en alguna conversación con Lu, le decía, esta persona, seguro esto y esto. Así es. Sí, sí, cierto, decía yo, porque ¿sabes qué pasa? Cuando tú estás viviendo el tema en el trabajo o el tema en tu vida personal, el que sea, tú estás viendo tu tema y como que vas en el carril de la carrera viendo eso, pero no es que estés viendo el espejo retrovisor, quién va 100 metros atrás, qué está pasando 30 metros más adelante, como quizá lo puede ver alguien que está en los pits, arriba en el balcón ese VIP de la Fórmula 1, ¿no? Ese sí tiene un panorama mejor de la competencia. Y justo por eso los pilotos de Fórmula 1 tienen a alguien que les está hablando. Diciendo, claro. Y es justo eso. Y además tienes la experiencia para saber, ya se movió tantito a la derecha, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir. Y entonces ya vas viendo los estilos. Entonces, naturalmente que eso sí te da la experiencia, los años invertidos en trabajar y desarrollar proyectos y personas, que entonces dices, no, mira, pregúntate qué motivación tiene, porque seguramente lo que le está preocupando esto, y además y a veces no nos damos cuenta, sobre todo en habilidades gerenciales, que como bien dice Lu, nos dan la promoción, pero no nos dan el kit para ejercerla, ¿no? Porque dices, órale, y espero que, y al rato dicen, oye, ¿qué pasó? Pues sí, pero nadie me enseñó a hacer esto, a ser líder, a dirigir equipos, ¿no? Entonces, en estas habilidades de gerenciales, mucho tiene que ver con entender a las personas y entender sus motivadores y entender con cuáles se puede trabajar. Y hay veces que no se puede, por muchas razones, porque no hay un fit con la empresa, porque no hay química, y también eso hay que reconocerlo. Claro. ¿No? Pero a veces sí, y no nos damos cuenta, porque además nos pasa mucho, a todos, yo creo, pero bueno, no, yo creo que sí, parejos a todos. Iba a decir especialmente a las mujeres, pero no, yo creo que parejo a todos, porque también cuando me he trabajado con hombres lo he visto. Esta sensación de mejor lo hago yo porque es más rápido. Ay, bueno, yo me la vivo. Entonces, no, es que mejor lo hago yo. Es que cómo delegar. Es que, no, porque no estoy seguro. Y hay todo una técnica. En lo que le explico ya lo hice. Sí, exacto. Mejor ya lo hago, no sé qué. Y no nos damos cuenta del impacto que eso tiene en la gente con la que trabajamos. Porque es número uno, pues todos cometemos errores cuando estamos aprendiendo, entonces pues hay que dejar que eso suceda. Y eso, de hecho, se vuelve en una experiencia muy buena de aprendizaje. Pues hay cosas que hay cosas que no podemos correr ese riesgo, pero hay muchas que sí. Entonces tenemos que dar ese tiempo, tenemos que tener esa paciencia, tenemos que entender que a veces no hacerlo significa un golpe a la autoestima de la persona, porque se vuelve una especie de descalificación. Y entonces dices, pero ¿por qué no lo agarra y lo hace suyo? Pues porque cada vez que lo va a agarrar se lo quitas, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante. Y este tipo de situaciones las toco porque es muy importante cuando uno está recibiendo mentoría, tener cosas claras o cosas muy específicas para conversar. O sea, puedes hablar en general de filosofía o de las habilidades gerenciales, pero siempre va a ser más útil cuando tienes casos, cuando ejemplificas una situación concreta que estás viviendo. Real o no, idealmente que estés viviendo, porque justamente ese es el rol. Y entonces se vuelve muy pragmático y es como que de verdad te caen veintes muy interesantes, porque dices, claro, yo lo estoy viendo desde mi presión, desde mi prioridad de resolver, desde tal, pero y puede ser que lo resuelva rápido, pero a lo mejor estoy o impidiendo que se construya la cohesión del equipo, o en casos muy tristes, estoy destruyendo la posibilidad de que haya un trabajo armónico de equipo, ¿no? Y digo armónico, perfecto no va a ser nunca, pero siempre vas a tener esa debe ser una prioridad en tu trabajo, ¿no? Completamente.
Y fíjate que otra cosa que a mí me pasó durante el proceso de mentoría que tuve contigo, que me da FOMO, que ya no tengo y lo extraño, jefe, es darme cuenta de dos cosas. Uno, qué tanto mis emociones se estaban metiendo en mi manejo de equipo, en la forma en que yo respondía a ciertas situaciones, en la forma en que reaccionó. Y entonces, a través del trabajo con Adri, pude darme cuenta cuáles eran como los momentos que a mí me pican el botón y reacciono no desde un lugar de la jefa super zen que todo tiene bajo control, sino desde la gallina sin cabeza corriendo por todo el gallinero. ¡Ah, hay que hacer las cosas!, ¿no? Entonces eso fue identificar pues mis momentos en los que me siento presionada, las personas que me hacen sentir presionada, el tipo de palabras que me hacen sentir presionadas y que me hacen reaccionar de una forma que no creo que yo sea, o que no es la mejor para el proyecto, o que la verdad de repente no es ni siquiera profesional, porque finalmente tampoco podemos separar nuestras emociones y nuestro ego y nuestras inseguridades y nuestro síndrome del impostor y todas esas cosas que traemos en el costal de nuestro desempeño profesional o de querernos ver como grandes líderes o whatever. Somos humanos. Somos humanos. Tenemos todo eso que dijiste, pero también tenemos ganas de crecer, ganas de colaborar, contribuir, entusiasmo por participar, ser parte de un equipo, etcétera. O sea, nos enfocamos muchas veces en estas cosas que sentimos que nos limitan y justo no vemos estas otras cosas que nos potencian, porque las mismas, yo digo que en otro contexto, pero que no hay cualidades y defectos, sino hay características, porque pues algo que en una situación puede ser una cualidad, en otra puede ser un defecto. O sea, en algunos casos te puede jugar a favor y en otras en contra. Una personalidad de estas muy maternales, o paternales y muy nutridoras, pues va a ser muy buena en términos de abrigar y el equipo y tal, pero va a haber situaciones en las que se vuelva un obstáculo o empiecen a subírsele a las barbas y ya no sé cómo manejarlo. Entonces todo depende de la situación, pero no olvidarnos de eso. Muy importante cuando estemos recibiendo una mentoría, yo creo que hay 3 cosas que son básico recordar a la hora de estar en este proceso. 1, pues pedir y aceptar retroalimentación. Entrar a un proceso de mentoría sin tener la capacidad de apertura para escuchar otras posibilidades o otras punto de vista de lo que nosotros pensamos o hacemos o queremos, no es tan fácil como suena. Participa, la segunda sería participa proactivamente, o sea, lleva temas, ten preguntas, busca las oportunidades donde se pueda aprender y sobre todo aplica y experimenta. Alguna vez, ya ni me acuerdo qué fue, pero te dije, haz este movimiento y ve qué pasa. A mí se me hace que va a pasar esto. Y era algo como, cambia el lenguaje y en vez de tú, di yo en esta circunstancia, una cosa por el estilo. Y vas a ver, yo en mi experiencia, eso va a darle un giro completo a la conversación. Y eso, por cierto, es incluso para conversaciones difíciles de pareja, este tipo de cosas, ¿no? Para resolución de conflictos que va por ahí. El arte de negociar se aplica ahí también. La tercera recomendación sería, pues, sé agradecido. Reconoce y agradece el tiempo y la experiencia que la persona está compartiendo contigo, porque le está dedicando tiempo. Hay muchos programas de mentoría, hay algunos incluso que son en línea y que no tienes que pagar y que son personas no de tu empresa, o sea, no tiene que ser alguien que a veces es dentro de tu organización, pero a veces es fuera, dependiendo del tema que quieras trabajar. Y también piensa cuando tú estás yo iba a decir listo, pero realmente esa no es la palabra, porque yo creo que siempre hay algo sobre lo que puedes aportar. Entonces, ¿cuándo tú puedes actuar como mentor? Claro. ¿Qué cosas debes tener en consideración? Entonces, yo creo que la primera es tener, y esto lo repite todo el mundo, siempre que busquen algo en relación con mentorías, lo primero que va a aparecer, y yo creo que es de los dos lados, es escucha activa.
O sea, estar realmente anotando o escuchando lo que la otra está, no oyendo. Aquí sí la diferencia es importante, sino escuchando para decir, oye, yo lo que escucho, y esta es una forma, por cierto, de validación para llegar a la retroalimentación, siempre hay que validar, oye, lo que yo te estoy escuchando es esto y esto, ¿entendí bien? No, bueno, pero, y a veces es porque la misma persona trae esta revoltura de ideas. Oye, puedo estar... sí, eso es exactamente. Entonces, para ir afinando dónde está el tema. Muy, muy, muy importante es la empatía. Claro. Como les decía, hay características, cualidades. Hay gente que es más empática, hay gente que es menos empática, y la empatía a veces a mí me parece, yo soy muy empática y creo que me ha servido mucho en la vida, pero también ha habido momentos en los que me ha perjudicado porque me paso de más preocupándome de otros, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es de comprender las preocupaciones y los desafíos que está enfrentando la persona a la que se está dando la mentoría desde su perspectiva, no desde la tuya. O sea, es un trabajo de desprendimiento para decir, bueno, tú estás parado aquí, ¿hacia dónde vas? ¿Qué quieres tú? Yo puedo estar de acuerdo o no, yo puedo creer que tú en realidad serías una extraordinaria astronauta, pero pues tú no te ves ahí, ¿no? Yo no tengo por qué decirte eso, sino entenderlo. Y una parte muy importante que le cae al mentor en su responsabilidad, pero que va a ser clave para que funcione bien, es establecer las expectativas, poner las reglas del juego, no dejarlo abierto. Si se van a ver, cómo va a ser, desde las cosas más nimias, virtual, presencial, etcétera. Yo lo oí porque me amenazaba con ponerme a hacer ejercicio y yo todavía no logro superar esa barrera, pero ¿qué es lo que vamos a abordar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? Etcétera, etcétera, etcétera. Para que no... En todos los proyectos, en todas las cosas que yo trabajo, siempre pongo muy claro el tema de expectativas. ¿Por qué? Porque cuando alineamos las expectativas, vamos a tener un mejor resultado. Si no, va a pasar, es que yo pensé que, es que yo esperaba que, es que yo creí que, claro. No, yo a lo que me refería y en realidad lo que yo pensé es que, entonces este juego de presunciones se elimina cuando hablamos de expectativas. ¿Tú qué esperas de esto? A veces no es fácil, sobre todo cuando son mentorías que te dijo que tu empresa o recursos humanos, quien sea, te dijo, oye, te vamos a meter en un programa de mentorías, no sé qué, y fulanito de tal va a ser tu mentor y tú... Okay. Bueno, pero si a ti que nos escuchas te está pasando eso, pues sabes que exprímelo, sácale el mayor partido posible y entonces sigue un poco estas ideas que te da Adri. Llega a tu sesión con casos concretos que quieres entender mejor o manejar mejor. Llega pensando más o menos qué quieres, porque también a veces, y más si somos jóvenes o estamos haciendo algo que nos gusta, o eres como yo que todo te gusta, pues flotas, ahí vas flotando un poquito, no estás tú dirigiendo tu carrera y no estás tú diciendo, a ver, quiero llegar del punto A al punto H, ¿no? Eres más reactivo que proactivo. Sí. Y muy importante, si alguien te dice, oye, te vamos a meter un programa, una mentoría, no sé qué, no pienses que es porque están pensando que tu trabajo no está bien y necesitas Súper ayuda. Importante. No. O sea, ni tenemos idea, no sabemos cuáles son las razones. Yo lo único lo que dice Lu, aprovéchalo y dile, ok, ya me pusiste X con esta persona, trata de ver qué te puede aportar a esa persona y sácale el jugo. Y sobre todo, piensa una cosa, si yo tengo, y yo creo que tú lo harías, si tú tienes una persona en tu equipo que crees que no sirve, no vas a perder tiempo, dinero y esfuerzo, si es que requiere esas tres cosas, en darle una herramienta como una mentoría. Absolutamente no. Entonces, revés, se la das a quien dices tiene potencial y quiero que crezca más. Entonces, cero pensar en términos negativos, que es nuestra especialidad. Siempre vemos el negrito en el arroz. Entonces, tratar de decir, bueno, qué bueno, ven potencial en mí, voy a sacarle el máximo provecho. Qué padre. Hay un libro que me gusta mucho que se llama From Strength to Strength de Arthur C. Brooks. Este libro lo escribe este señor diciendo,
durante nuestra carrera profesional, de los 20 a los 60, 65, vamos siguiendo una curva de crecimiento, alcanzamos cierto éxito, tenemos mucha experiencia, tenemos una forma de vernos a nosotros mismos que también está relacionado con en dónde trabajamos, qué hacemos, qué tan satisfechos nos sentimos con el trabajo. Todo eso suma a esta representación de nosotros mismos. Luego empieza, hablando en plata, los años en los que todo eso cambia, empieza a haber muchos cambios. Quizá, si bien no necesariamente es una jubilación como se entendía anteriormente de ya a tejer la señora y el señor o a sentarse en el porche a ver el atardecer, porque seguimos como vienes, si están escuchando el podcast de Adri, seguimos súper fuertes, súper activos, empiezas otro tipo de vida y también te tienes que redefinir y replantear qué persona eres en esta nueva etapa. Y Brooks lo que dice, que a mí me fascina, es que es la etapa en la que puedes ser un gran mentor, porque ya tienes mucha experiencia. Y él pone el ejemplo de Bach, que a mí me súper gustó, porque dice que la obra más celebrada de Bach, de Johann Sebastian Bach, que fue este gran compositor de música clásica, la hizo en sus años de plata, en sus años en los que ya era maestro, y las compuso, las fugas, para enseñarle a sus alumnos. Y eso me hace pensar que justamente qué mejor para las personas que están redefiniendo una nueva etapa, entrando al siguiente acto en su vida, planteando cómo va a ser el tercer acto de su vida, pues que ser un mentor, un gran mentor, ¿no, Adri? 100%. Yo creo que compartir ese conocimiento nos hace sentir, lo que yo decía, los beneficios, nos hace sentir que estamos contribuyendo, nos hace sentir útiles, podemos controlar nuestro tiempo, compartimos lo que aprendemos y lo que conocemos. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra mentor? ¿No? ¿De dónde? Viene del griego y viene de un personaje que ese era su nombre, mentor, que asumió el papel de guía y consejero de uno de los personajes de el hijo de Odiseo, uno de los personajes de la Odisea. De ahí viene, era eso, justo lo que acabas de describir. Entonces yo creo que es otra de las formas, de las muchas formas en que, como bien dices, esta nueva longevidad, esta aumento